¿Alguna vez te has sentido completamente solo, incluso estando rodeado de gente? Es una sensación que, sorprendentemente, muchos adultos comparten. Vivimos en un mundo supuestamente más conectado que nunca, con redes sociales, aplicaciones de mensajería y un sinfín de formas de comunicarnos. Y sin embargo, a la hora de la verdad, mucha gente se siente incomprendida y aislada. Personalmente, conozco esa sensación demasiado bien. Uno pensaría que encontrar puntos en común con la gente o elegir las palabras adecuadas generaría de forma natural a vínculos genuinos. Pero no es tan sencillo. La verdadera conexión va mucho más allá. La conexión real consiste en que se vea realmente quién eres, más allá de lo que presentas superficialmente. Pero dejar entrar a alguien hasta ese punto puede dar miedo, especialmente cuando la sociedad nos dice constantemente que nos adaptemos y nos conformemos. Piénsalo. Desde que eres pequeño, te enseñan que encajar significa mostrar solo ciertas partes de ti mismo. Captas señales sobre lo que es aceptable y lo que no. Aprendes a compartir solo las partes de ti mismo con las que te sientes seguro, las que te hacen agradable o fácil de entender. Con el tiempo, incluso podrías empezar a perder el contacto con algunas de las partes de ti mismo que no compartes con los demás. Y si solo muestras una parte de quién eres, ¿cómo puedes esperar que los demás te entiendan completamente? Esta presión por encajar en un molde te deja sintiéndote desconectado de tu verdadero yo. Y esa falta de conexión contigo mismo hace que sea aún más difícil construir relaciones significativas con los demás. Lo cierto es que esto no se trata solo de expectativas sociales. Va mucho más allá. Parte de la dificultad para conectar se reduce al hecho de que cada uno de nosotros experimenta y entiende el mundo de una manera única. Imagínatelo así. Cada uno de nosotros lleva su propio filtro a través del cual vemos e interpretamos la realidad. Está moldeado por nuestras experiencias, recuerdos y creencias. Este filtro es lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros, pero también significa que, por mucho que nos acerquemos a alguien, nunca va a ver las cosas exactamente como nosotros. Y aunque alguien esté escuchando e intentando comprender, sigue interpretando nuestras palabras a través de su propia lente, lo que puede llevar a malentendidos. Piensa en todas las veces que te has sentido incomprendido, como si nadie estuviera entendiendo lo que intentabas decir. La frustración que acompaña a ese sentimiento es real, ¿y sabes qué? La gente que te rodea probablemente se siente igual muchas veces. Se enfrentan al mismo reto que tú: intentar salvar la distancia entre su propia experiencia y la tuya. Una gran parte de lo que hace que la conexión sea tan difícil es que nadie puede saber completamente lo que hay dentro de la mente de la otra persona. Incluso si eres el mejor comunicador del mundo, hay aspectos de tu vida interior que nadie más puede comprender realmente. Y sinceramente, de todos modos, la mayoría de nosotros no querríamos revelar cada parte de nosotros mismos. Hay cosas que nos guardamos, ya sea porque son demasiado personales, demasiado complicadas, o quizás demasiado difíciles de expresar con palabras. Piensa en la conexión como un puente. Tú lo construyes desde tu lado, y la otra persona lo construye desde el suyo. Pero la distancia entre esos dos puentes siempre existirá en cierta medida, simplemente porque cada uno se acerca a él desde una realidad diferente. Siempre habrá un punto en el que la otra persona no pueda seguirte, donde no pueda comprender de verdad porque no ha vivido lo que tú has vivido. Y eso está bien, es parte de lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros. Comprender esto puede ser muy transformador. Darse cuenta de que todos los demás están pasando por la misma lucha, sentirse aislados, incomprendidos o ignorados, facilita tener empatía por los demás y por uno mismo. No se trata solo de si alguien escucha o se esfuerza lo suficiente. Se trata de aceptar que cada uno de nosotros aporta su propia perspectiva que nadie más puede ver completamente. Así que cuando te sientas solo, recuerda que no eres solo tú. La gente que te rodea probablemente esté lidiando con las mismas cosas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si sentirse aislado es tan común, y si nadie puede entenderse realmente por completo, entonces ¿dónde nos deja eso? Nos deja con una elección. Podemos dejar que esos muros sigan en pie, asumiendo que nadie nos entenderá jamás, o podemos esforzarnos por conectar a pesar de las barreras. Construir conexiones genuinas requiere un nivel de apertura y vulnerabilidad que puede resultar incómodo, pero también es la única manera de crear relaciones que importen. En lugar de esperar a que alguien cierre la brecha o te entienda,
Tal vez se trate de ser quien da el primer paso. Comparte un poco más de ti mismo, incluso las partes que parecen arriesgadas. Sé quien escucha sin intentar analizar o arreglar, quien simplemente deja que alguien sea visto tal como es. Al final, las conexiones más fuertes provienen de la empatía y la comprensión, donde aceptas que algunas cosas seguirán siendo desconocidas, pero eliges conectar de todos modos. Al fin y al cabo, depende de cada uno de nosotros derribar esos muros y crear las conexiones que realmente deseamos. Nadie más puede hacerlo por ti. La responsabilidad de construir relaciones significativas, a pesar de que nadie te entienda del todo, recae en ti. No es fácil y requiere valentía, pero también es una de las cosas más gratificantes que puedes hacer. Así que sí, sentirse aislado es una experiencia humana compartida, pero la decisión de conectar está, en última instancia, en tus manos. Después de todo, tienes más poder del que crees para derribar los muros entre tú y los demás. Y aunque nadie vea el mundo exactamente como tú, son esas diferencias las que pueden enriquecer y dar más sentido a tus relaciones. ¿Has experimentado esta soledad a pesar de estar rodeado de otros? Hablemos de ello. Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte para más debates sobre la conexión y la comprensión. Juntos, podemos crear un espacio donde todos se sientan escuchados y valorados.